Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Así es la vida. Así se llama este libro de Marcela Lechuga, que es psicóloga, ¿no es cierto? Es psicóloga clínica de la Universidad Diego Portales con especialidad en psicología de la salud. Además tiene un posgrado en hipnosis ericksoniana. Uy, bien interesante todo lo que podemos hablar con ella. ¿Cómo te va, Marcela? Muy bien, Cecilia, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Marcela, vamos a partir con el tema del estrés, porque contrariamente a lo que uno escucha, tú hablas del estrés, lo defiendes de alguna manera. De hecho, en uno de los capítulos del libro se llama Estrés es vida. ¿Cómo es eso? No es que el estrés es un monstruo que nos puede causar hasta cáncer, etcétera. Eso es lo una de las cosas más importantes que hace el libro, que es desmistificar. Cecilia, el estrés es vida y la vida es estrés. Si enamorarse, tener un hijo, el casamiento de un hijo, el cambiarse de casa, todo, hasta el nacer, el envejecer, el enfrentar una enfermedad, todas las situaciones de la vida implican una experiencia de estrés. Entonces, si nosotros consideramos que el estrés nos hace mal, estamos como con una profecía autocumplida, una expectativa negativa con respecto a nuestra propia integridad y nuestra propia vida, a lo que la vida nos va a exigir de todas maneras y nos va a invitar. Entonces, esto de que el Bueno, estrés pero no hay no por qué vivir con siempre, angustia. y además se confunde. Todo en este momento es estrés y no es así. Es distinto sentir pena, tener rabias, tener incertidumbre, estar tenso que tener estrés. Estrés es el motor de la vida. Estrés es lo que nos ¿Y lleva cuál es a cómo plantearnos los definirías? desafíos y a lograrlos. Claro, pero Sin ¿cómo estrés no lo definirías haríamos. tú lo malo entonces? Lo que pasa es que Lo que nosotros confundimos, ¿a qué hay que diferenciar? hay que ¿Estrés con qué? diferenciar el estrés, que es como el motor de Sí, la vida, con el desgastarnos. Que cuando nosotros nos desgastamos, que es el burnout, que es bien distinto. Antes existía un concepto como que era el sulmenach, ¿te acuerdas que sí. antiguamente? Y quedamos con una idea media distorsionada, entonces de ahí como que se ha confundido mucho conceptualmente. Pero hay que diferenciarlo, Cecilia, de burnout. Y burnout es un síndrome, ¿no?, que se confunde a veces con depresión o con estados psiquiátricos que no, ¿Mm? y que se caracteriza por desgastarnos, porque se desgastan nuestros recursos para enfrentar las demandas de la vida. Ujú. Entonces, en ese burnout significa quemarse, es como que te quemas. Y se ha visto mucho en trabajadores, ¿no?, en el trabajo, en el ambiente laboral, pero también lo podemos ver en la vida, ¿no? Y eso ocurre, Cecilia, porque no tenemos los recursos personales para enfrentar las situaciones. Es decir, podemos caer en un burnout, que es un desgaste y que uno se puede recuperar, si no tenemos las habilidades y las competencias para enfrentar las exigencias que la vida nos Pero ¿qué está ganamos planteando. con cambiarle de nombre? Finalmente, tal vez las personas definen el estrés como tú le llamas al burnout y lo que tú llamas estrés, nosotros Te entiendo. los que no sabemos de esto podemos llamarlo simplemente motivación. Lo que pasa es que hay que... Impulsos, proyectos, Exacto. energía. Tensión operacional para funcionar. Yo creo que hay que purificar y limpiar un poco, desmitificar el nombre de estrés y que no todo estrés te va a conducir y que no el estrés te conduce a la enfermedad. Yo tuve una entrevista, porque Mario Kreuzberger me Sí. tiene mucho afecto, donde él dice que en su vida en su vida él ha sentido estrés y nosotros nos ponemos y pensamos, realmente vemos la vida y el ritmo de Mario. Pensamos que tiene un estrés crónico. Bueno, él no lo percibe como estrés, Mm. Cecilia. Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendo como comunicar, que no todo estrés ni todo estrés crónico nos va a conducir a enfermarnos. Estamos conversando con la psicóloga Marcela Lechuga a propósito de este libro que acaba de aparecer, que se llama Así es la vida. Muy interesante el libro. Vamos a ir tocando algunos puntos para que les invitarlos a que lo lean, porque por supuesto todo es más a fondo de lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, ¿qué señales de alerta debo atender para prevenir eso que tú llamas el desgaste, no el burnout? Lo que te compartía, las señales de alerta es cuando yo tengo que enfrentar la misma tarea y siento que no tengo las habilidades para hacerlo. Por lo tanto, Cecilia, si yo tengo que dar siempre la misma charla en inglés y no sé inglés, y eso me significa un gran desgaste, es mejor que aprenda a hablar inglés, porque si me la van a seguir pidiendo en la vida, es mejor que aprendas el Ujú. idioma. ¿Me comprende? Es como Sí. incorporar competencias que nos hacen ser más competentes, más íntegros, más plenos. Hay un capítulo que tiene un nombre, ¿qué es ser adulto?
Y yo te voy a preguntar no solamente qué es ser adulto, ¿por qué hay que ser adulto? Cecilia, esa es una pregunta de un adolescente y de un joven. Claro, Es bueno. que se resiste a decir, a mí no me interesa seguir el modelo de estos Exactamente. adultos que yo veo trabajando, todos estresados, ¿viste? Todos desgastados, todos amargados en las calles. Entonces, para eso me invitan a qué ser adulto. Yo no quiero ser adulto. La verdad que ser adulto, y tú lo sabes, los que estamos ya pasando los 40 años, es decir, sabemos que ser adulto es una experiencia, ¿no? Es una madurez que nos permite, en el fondo, ser protagonistas de nuestra vida. Ser adultos nos da la integridad para poder tener una identidad bien definida. Y nos permite salir de esta victimización, ¿no? De la realidad y saber que nosotros somos los protagonistas de nuestra realidad. Necesitamos ser adultos, pero también corrigiendo, ¿no? Este modelo de adulto que tenemos de jóvenes que no es lo que nos gusta y no es lo que queremos. Hay adultos maravillosos que son ejemplos, que tú dices, me encantaría ser como él, me encantaría seguir el ejemplo de esta persona, realmente sabe vivir la vida, realmente sabe enfrentar la vida. Un adulto, yo planteo 3 características. Un adulto sabe autorregularse, Cecilia, no reacciona. Un adolescente reacciona y puede reaccionar muy mal y pasar algún peligro. Un adulto no reacciona, elige qué va a hacer en frente a cada circunstancia. Un adulto que tiene la capacidad de autorregularse es un adulto íntegro. Un adulto es capaz de expresarse asertivamente, no agresivamente como lo que vemos en las calles, que no vemos adultos, vemos, ¿cierto?, adolescentes manejando aunque tengan 40 y 50 años. Es capaz de expresarse, ¿cierto?, con integridad y con asertividad. Y un adulto, que es el tercer punto, es capaz de crear nuevas realidades. Nosotros necesitamos reconstruir un mundo más humano, más solidario, más íntegro, y un adulto es capaz de crear nuevas posibilidades. Por lo tanto, ser adulto es ser protagonista de tu vida y hacer un gran aporte a la sociedad. ¿Y por qué crees tú que se necesita tanto esto, corregir esto? ¿Hay una mayoría de inmaduros, de adolescentes, de viejos adolescentes, por decirlo de alguna manera? ¿Y por qué crees tú que se da esta resistencia a crecer, a ser Yo adulto? creo que hay patrones conductuales, ¿no? Mal adquiridos, porque acuérdate que uno va aprendiendo por modelaje y de alguna forma hemos perdido los modelos de nuestros mayores, de esos adultos que estaban frente a la vida sentados en la mesa y nos modelaban, ¿no?, conductas adecuadas, conductas más sabias en la vida. Entonces, ¿por qué es importante aprender a ser adultos hoy día? Porque ese modelo que estamos viendo en la calle es el que nuestros jóvenes no quieren seguir. No quieren llegar, entonces estamos con una resistencia a crecer y a hacernos responsables de nuestro rol y de nuestro deber y de nuestra responsabilidad frente a la vida, Cecilia. Hay otro capítulo interesante del libro que titulas Alerta, las relaciones se extinguen. Parece que nos está costando cada vez más vincularnos con los otros. Sí. Pucha que eres pesimista, ¿qué nos está pasando? A ver, el libro es tremendamente esperanzador, Cecilia. Yo los invito, yo estoy feliz porque Editorial Zigzag, cuando me pidió escribirlo, yo no había pensado nunca que era capaz de transformar esto, de poder comunicar a través de un libro. Y ellos me piden que lo haga. Me lo piden porque saben que tiene una mirada muy esperanzadora y todo lo contrario, que desmistifica muchos errores. Y esto que digo, alerta, urgente, las relaciones se extinguen, está apuntando un poco a que los vínculos familiares, ya estamos cada vez perdiendo más los vínculos extensos, estamos más cada uno en su pieza independiente, estamos perdiendo la presencia de nuestros ancianos, de nuestros viejos, de nuestros abuelos en las mesas, ya no están habiendo rutinas familiares, Cecilia, porque cada uno está en sus propios ritmos y por lo tanto las relaciones se extinguen porque esas relaciones de convivencia, esa mesa, esa sobremesa, esa atención al abuelo, a escuchar con paciencia la historia o la sabiduría que el abuelo te quiere contar, ya no tenemos tiempo.
En el fondo, ¿qué hace un joven? Se justifica. Anda a ver a tu abuelo. No, no tengo tiempo, tengo que dar un examen, tengo que ir a la universidad. Entonces, esta justificación de que no tenemos tiempo para aceptar esta invitación que nos hace la vida a crecer y a ser sabios gracias a la experiencia de otros, la estamos perdiendo. Y justamente así es la vida. Y de poder llegar a los lectores, pretende invitar y motivar a que eso es algo que no podemos perder, Cecilia. Tú hablas de las 5 T. Tino, tono, tacto, tolerancia, ternura. Qué hermoso. Cecilia, la idea de que nosotros somos asertivos, Chile es un país que nos ha costado mucho ser asertivo, ¿no? Siempre pensábamos que los argentinos eran mucho más asertivos que nosotros y un poquito le teníamos un poquitito, ¿cierto?, de recelo a este. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que es ser asertivo? Ser asertivo es ser honesto y considerado en nuestras relaciones. No es ser honesto o considerado y deshonesto, es ser honesto y considerado en nuestras relaciones. Y para poder mantener ese balance es que un sacerdote que ha trabajado mucho con jóvenes, que es el padre José Forbes, que tiene un trabajo maravilloso ayudando a crecer y a madurar a los jóvenes, planteó las 5 T, que son, ¿cierto?, que nos permiten relacionarnos de una forma creativa y de una forma íntegra con los demás. Si pudiéramos tener tino y de saber cuándo hablar y cuándo callar, habría otro ritmo, ¿cierto? Tendríamos mucho menos problemas. Si pudiéramos tener tacto de saber dónde decir las cosas. Muchas veces un informe médico, por ejemplo, me ha tocado trabajar mucho, Cecilia, al lado de pacientes con enfermedades crónicas, al lado de pacientes con enfermedades terminales. Participé en el programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud para crear las normas nacionales, ¿no?, que ahora es un programa auge. Si tuviéramos el tino de saber cómo informarle, cómo informar a la familia, cómo comunicar una mala noticia, la verdad es que el impacto emocional, no evitaríamos el dolor y el sufrimiento, pero sí humanizaríamos mucho más, ¿cierto?, momentos significativos en la vida. Y el tono, el tacto, la ternura. La ternura, que es la cuota de amorosidad, de disposición hacia el otro. Y la tolerancia, porque estamos muy intolerantes, estamos transformándonos en una cultura intolerante, es decir, mi verdad es mi verdad. Y una de las cosas que planteo es que la razón no nos da la verdad. Por lo tanto, la tolerancia con la visión del otro, el respeto, ¿no? Como decía un filósofo, estoy en absoluto desacuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por respetar tu derecho a defenderlas. ¿Qué cambio cultural tendríamos político, social, si lográramos incorporar esta tolerancia en nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Estamos con Marcela Lechuga, psicóloga, autora del libro Así es la vida. Y a propósito de vida, interesante también lo que hablas de la muerte. Porque acá el miedo a la muerte, la vejez, la muerte es un tema también todo un tema, digamos, ¿no? A ver, ¿cuál es tu propuesta, esto de quitarle el miedo a la muerte? La verdad que morir, perdón, acá es parte de la vida. Morir es parte de la vida y la muerte es un misterio, dices tú. Como decíamos al principio, todo en la vida es estrés. Y una de las cosas que nos estresa en la vida son los momentos de incertidumbre, los momentos que no podemos controlar. Parte de la vida es envejecer, parte de la vida a veces es una enfermedad, parte de la vida a veces es también el tener que enfrentar la muerte. ¿Por qué digo que morir es parte de la vida? Porque de la muerte para allá es una aventura, es un misterio. De la muerte para allá nadie sabe, pero morir es parte de la vida y es una situación que la podemos humanizar muchísimo, muchísimo, que podemos, por eso es que están los programas de cuidados paliativos, saber acompañar, apoyar a la familia, a las personas que están viviendo el tránsito, y se puede hacer mucho para humanizarlo, Cecilia, y para que la podamos vivir también hasta el último día, ser protagonistas de nuestra vida hasta el último día. El miedo a vivir es mayor, tú dices, se envejece cuando el miedo a vivir es mayor que el miedo a morir. Hay veces que le tenemos más miedo a la vida que a la muerte. Tú ves que nuestros adultos mayores muchas veces dicen, Cecilia, yo prefiero morirme
que ser dependiente. Yo prefiero morirme que tener que usar una silla de rueda o tener que depender de que alguien me venga a ayudar o asistir. Entonces, eso está mostrando un mensaje de que nosotros, el temor que le tenemos a la vida a veces es mucho mayor que el temor a que la muerte, que es una aventura. Una vez una joven de 18 años maravillosa que atendí con un cáncer, que estaba intentando por todos los medios, ¿cierto?, salvar su vida, me dijo: Marcela, dile a tus mayores que a mí me encantaría llegar a ser vieja, que me encantaría llegar a ser vieja aunque tuviera que usar una silla de rueda, un bastón, porque la vida es un milagro. Y la verdad Pero a cualquier es que precio, no aunque voy... no sea feliz, Ese es el planteamiento, aunque... mira, eso fue lo que dijo Javi y ella murió a los 2 días. Javi dijo: yo quisiera, uno cuando está frente a la inminencia de la muerte, quizás la vida, Cecilia, cobra un sentido distinto. Tú le das un valor mucho más trascendente a la vida y la felicidad pasa a tener otro matiz. La felicidad quizás de estar con los tuyos, de darle, ¿no?, de disfrutar de momentos puntuales, hacen que tengamos una visión donde la vida cobre un sentido más profundo. Entonces, sí, comprendo tu cara cuando me dices: sí, pero a pesar de una enfermedad, Cecilia, hay veces que vamos a tener que aprender a agradecer que estamos vivos, aunque tengamos una enfermedad, porque una enfermedad no nos quita la capacidad de honrar la vida y de honrar nuestras vidas hasta el último momento. Bueno, ahí está Marcela Lechuga, entonces psicóloga, autora de este libro que se llama Así es la vida, que ya está a la venta, editorial Zigzag, un Lo libro está, bien está interesante editando. al que hemos hecho un repaso y nos vamos a quedar con una de las canciones, además que tú Maravillosa. sugieres acá en el capítulo 5, Vivir con Sentido, está Joan Manuel Serrat, Hoy así puede ser un gran día, Cecilia, y gracias por esta oportunidad que me diste de poder llegar a todas las personas que te escuchan e invitarlos, ¿no?, a que busquen este libro, porque yo siento que fue un llamado del alma mío a trascender tantas experiencias maravillosas de pacientes, de la vida, que necesitamos para ir transformando los miedos, ¿cierto?, en experiencias más humanas. Bueno, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, Marcela, que te vaya muy ¿Cierto? bien. A ti también, Cecilia, y a los que nos están escuchando. Chau, chau. Chao, gracias.